El funeral de Julio no trajo paz a Valle Salvaje, trajo guerra. Mientras la verdadera asesina derramaba lágrimas de cocodrilo, José Luis, cegado por el dolor, lanzó una sentencia implacable. Señaló con el dedo. Acusó directamente a Adriana y a Rafael de haber matado a su hijo. Y juró, con voz quebrada por la rabia, que pagarían con su propia sangre. Rafael, atormentado por la culpa, estaba a punto de romperse. Cada recuerdo lo perseguía. Cada silencio pesaba como plomo. Y entonces, una confesión inesperada de Pedrito reveló lo que Julio había sentido justo antes de morir. Unas palabras que removieron aún más las heridas. La sombra de la venganza caía sobre ellos como una espada a punto de hundirse. Úrsula, desde las sombras, movía los hilos. Manipulaba a todos, sonriendo con frialdad. La muerte de Julio era solo el principio. ¿Podrán Adriana y Rafael demostrar su inocencia antes de que la furia del duque destruya todo? Luna nueva, la casa grande. En la casa de los Gálvez de Aguirre, ni la luz se atrevía a entrar. Cada rayo de sol que atravesaba los pesados cortinajes de terciopelo parecía una profanación. El luto estaba en las paredes, en los muebles, en cada corazón. Nada volvería a ser igual. Esa era la única certeza que retumbaba en el alma de Adriana. De pie frente al espejo, no veía su reflejo. Veía el eco de una tragedia que la había partido en dos. Vestía de negro. Un vestido sencillo, pero en sus ojos había un luto más profundo que cualquier tela. Julio había sido su futuro, su amor, y también su obstáculo más doloroso. Ahora, muerto, la arrastraba a un abismo de culpa y desolación. Rafael estaba allí, en la penumbra. Intentaba abrocharse los gemelos de la camisa, pero sus manos temblaban. Él, que siempre fue firme, ahora apenas podía sostenerse. Desde la confirmación de la noticia, las palabras se habían vuelto inútiles. El último aliento de Julio seguía entre ellos, un grito mudo que nunca se iría. «No deberías sentirte así, Adriana», murmuró Rafael, con voz ronca, rota. Sus ojos se cruzaron en el espejo. Dos almas heridas compartiendo el mismo tormento. «No fue tu culpa». Ella negó con la cabeza, apenas un gesto. «¿Y fue la tuya, Rafael? ¿Vamos a cargar con esta cruz fingiendo que no nos quema a los dos por igual? Julio está muerto. Y nosotros seguimos vivos». Anoche, mientras intentaba dormir, no podía dejar de pensar en él. En la injusticia de respirar, mientras él ya no podía. En el calor de las sábanas, mientras él yacía en la frialdad de una tumba. Se giró y lo miró directamente. Rafael vio las grietas en su fortaleza. Fisuras por donde se escapaba un dolor tan puro que quemaba. «Nos odiarán por esto», susurró ella, la voz cargada de pavor. «José Luis, su familia, todo el valle. Nos verán como los usurpadores. Los que bailaron sobre la tumba de su heredero». Rafael se acercó. La rodeó con los brazos. Un gesto que antes habría sido refugio, ahora se sentía frágil, desesperado. El abrazo de dos náufragos aferrándose a la misma tabla, en medio de una tormenta. «Que nos odien», replicó él, la mandíbula tensa. «Que me odien a mí. Fui yo quien se enfrentó a él, quien lo desafió. Tú solo te defendiste, Adriana. Defendiste tu derecho a ser feliz. Si hay un culpable, ese soy yo. Soy yo quien carga con la rabia, con la desesperación que dejó atrás». La culpa, para Rafael, era una bestia con garras y dientes. Lo desgarraba por dentro. No por su muerte directa, quizás, pero sí por haber encendido la mecha que condujo a la explosión. Cada palabra dura, cada desafío, cada mirada de desprecio hacia su hermano, volvían a él como fantasmas vengativos. Recordaba la última conversación. Una discusión agria, llena de reproches. Las palabras volaban como cuchillos. «Nunca serás el dueño de Valle Salvaje. No mientras yo viva», le había gritado Julio. Y ahora, Julio no vivía. La ironía era cruel, macabra. Rafael apenas podía respirar. Mientras tanto, en el despacho del duque, José Luis Gálvez de Aguirre era la furia personificada. El luto no lo había ablandado. Lo había petrificado. Una estatua de granito, de rencor y amargura. Frente a él, su esposa Victoria, con el rostro surcado por lágrimas y preocupación, intentaba razonar. Ser el ancla de sensatez en medio de aquel huracán de ira. «José Luis, por favor, recapacita», suplicó ella, la voz temblorosa. «Son tus hijos.
intentó Victoria, con voz temblorosa. Alejo y Mercedes no tuvieron la culpa de... Silencio, Victoria, bramó el duque, golpeando el escritorio con un puño que hizo temblar el tintero de plata. No vuelvas a pronunciar sus nombres en mi presencia. Esos dos me traicionaron. Se pusieron del lado del usurpador, del lado de esa mujer que embrujó a mis hijos. Son tan culpables como ellos. Sus ojos, inyectados en sangre, se clavaron en su esposa. El dolor por la pérdida de Julio era un veneno que le había podrido el juicio. Lo había vuelto ciego. Ciego a todo excepto a su propia agonía y a su sed de venganza. He dado órdenes estrictas. Su voz bajó a un gruñido peligroso. Se les prohíbe la entrada a la casa grande. Y que ni se les ocurra aparecer en el funeral. No permitiré que su traición manche la memoria de mi Julio. Él era mi heredero, mi orgullo, y ellos lo abandonaron. Lo dejaron solo. Victoria retrocedió, un escalofrío recorriéndole la espalda. Conocía a su marido, sabía de su carácter férreo, de su orgullo indomable. Pero nunca lo había visto así. Era un hombre roto. Un rey destronado de su propia dinastía. Y en su dolor, estaba dispuesto a arrasar con todo, incluso con los restos de su propia familia. Esa actitud solo te traerá más desgracias, José Luis, advirtió ella, apenas un hilo de voz. Alejar a tus otros hijos no te devolverá al que perdimos. Solo creará más heridas, más odio. Se volverá en tu contra. ¡Que se vuelva!, exclamó él, levantándose. Su imponente figura proyectaba una sombra amenazante en toda la sala. Que el mundo arda si es necesario. Pero nadie, ¿me oyes, Victoria? Nadie se reirá de José Luis Gálvez de Aguirre. Julio será vengado. Y sus traidores, sean quienes sean, pagarán. Luna nueva los desterrados. La decisión del duque llegó rápido a oídos de los desterrados. En la modesta casa que ahora compartían, Alejo y Mercedes recibieron la noticia como una bofetada. Mercedes lloraba en silencio. Dolor por su hermano muerto, y por el rechazo cruel de su padre. Alejo, en cambio, sentía como la tristeza se mezclaba con rabia impotente. Cada palabra de su padre golpeaba más fuerte que cualquier viento de tormenta. Alejo caminaba de un lado a otro de la pequeña sala, como un animal enjaulado. No puede hacernos esto, repetía una y otra vez. Es nuestro hermano. Tenemos derecho a despedirnos. Fue entonces cuando Rafael apareció en la puerta, desafiando la atmósfera opresiva de la casa grande, y la posible ira de su padre. Al ver a Alejo, supo que no hacían falta muchas palabras. El dolor compartido era un lenguaje universal entre hermanos. Lo siento mucho, Alejo, dijo Rafael, su voz cargada de sinceridad, más allá de viejas rivalidades. Alejo lo miró. Sus ojos reflejaban una tormenta de emociones conflictivas. Parte de él todavía veía a Rafael como la causa de todo. Pero otra parte, la más profunda, la del hermano que había perdido a otro hermano, reconocía el mismo dolor en su mirada. Nos ha prohibido ir al funeral, dijo Alejo, la voz rota. Nos ha echado de nuestra propia casa. Nos ha borrado de la familia. Nos considera traidores. Rafael asintió, sombrío. Lo sé. Mi padre está ciego de dolor, y de orgullo. Pero eso no puede detenerte. ¿Qué quieres decir?, preguntó Alejo, frunciendo el ceño. Que no puedes obedecerle. No esta vez, insistió Rafael, dando un paso hacia él. Julio era tu hermano. Compartieron risas, secretos, peleas. La vida. ¿Vas a dejar que la ira de nuestro padre te robe el último adiós? ¿Vas a vivir con el remordimiento de no haber estado allí para despedirlo? Las palabras de Rafael calaron hondo en Alejo. Eran bálsamo y veneno al mismo tiempo. Recordaban su amor por Julio, pero también avivaban su resentimiento hacia la rigidez de su padre. Lucha por despedirte de él, Alejo, continuó Rafael, con intensidad febril. Hazlo por ti. Hazlo por la memoria de Julio. Que el duque se enfurezca, que grite, que nos maldiga a todos. Pero no dejes que te quite esto. Es tu derecho. Es tu deber como hermano. La conversación sembró una semilla de rebeldía en el corazón de Alejo. Mientras Rafael se marchaba, una idea audaz y peligrosa comenzaba a tomar forma. No iría de frente. No desafiaría a su padre públicamente. Alejo sabía que debía estar allí. Aunque fuera como una sombra. Aunque nadie lo viera. Decidió que diría adiós a Julio.
Compartió su plan con Luisa, su confidente, su apoyo más fiel. La joven lo escuchó, con el corazón en un puño. El pánico brillaba en sus ojos. «¡Estás loco, Alejo!», exclamó, agarrándolo del brazo. «Si el duque te descubre, el infierno se desatará. No solo te castigará a ti, nos arrastrará a todos al desastre. Piensa en las consecuencias». «Ya he pensado, Luisa», respondió él, con determinación inquebrantable. «Y la única consecuencia que no puedo soportar es no estar allí. He perdido a mi hermano. No voy a permitir que mi padre me arrebate también el duelo. Ayúdame, por favor. Necesito saber a qué hora será. ¿Por dónde puedo entrar sin ser visto?». Luisa lo miró, dividida entre la prudencia y la lealtad. El amor secreto que sentía por él luchaba contra el miedo. La osadía la aterraba. Pero el dolor en sus ojos la conmovía profundamente. Sabía que no podría disuadirlo. Su única opción era ayudarlo. Y rezar para que su audacia no los destruyera a todos. Luna nueva, el luto de Irene. Mientras el drama de los Gálvez de Aguirre se desarrollaba en la Casa Grande. En otro rincón del valle, Bárbara y Leonardo buscaban una calma precaria. Su relación, forjada en la adversidad, parecía haber encontrado un remanso de paz. Pero la tragedia de Julio lo ensombrecía todo. Su preocupación principal era Irene, la hermana menor de los Gálvez de Aguirre. Una joven frágil, devastada por la pérdida. La muchacha había encontrado en ellos un refugio frente a la tiranía de su padre y las intrigas familiares. Ahora más que nunca, necesitaba apoyo. «No ha dicho una palabra desde ayer», murmuraba Bárbara, observándola. «Solo mira a la nada, como si su alma se hubiera ido con Julio. Me parte el corazón verla así», susurró Leonardo, abrazando a Irene por los hombros. Transmitía fuerza, aunque él mismo apenas la sentía. «El dolor tiene sus propios tiempos, mi amor», dijo. «Estaremos aquí para ella. Somos la única familia que le queda ahora. La única que no está envenenada por el odio». Irene, frágil y rota, era la sombra de la tragedia. Un recordatorio constante de cómo un solo acto de violencia podía destrozar tantas vidas. Pero si había alguien que personificaba la falsedad, era Úrsula, la asesina de Julio. La mujer que había planeado su fin con frialdad calculadora. Ahora deambulaba por la Casa Grande interpretando el papel de su vida. Vestida de luto impecable, con rostro pálido y ojos enrojecidos, un truco que había aprendido de niña. Se mostraba como la viva imagen de la viuda desconsolada. Sollozos medidos. Desmayos estratégicos. Cada gesto, una obra maestra de manipulación. Engañaba a casi todos. Los sirvientes la miraban con compasión. Los invitados al velorio le ofrecían palabras de aliento. Incluso Victoria, perdida en su propio mar de pena, le había tendido un pañuelo y un abrazo. Solo había una persona a la que su actuación no conmovía: Rafael. Úrsula lo buscó. Lo encontró solo en la biblioteca, de espaldas a la puerta, contemplando un retrato de Julio de niño. Se acercó en silencio, como una serpiente. Posó una mano en su brazo. «Rafael», susurró, su voz deliberadamente quebrada. «Sé que hemos tenido nuestras diferencias. Sé que me culpas por muchas cosas. Pero en este momento, en este dolor insoportable, ambos hemos perdido a la misma persona. Julio era tu hermano, pero iba a ser mi esposo. Compartimos este duelo». Rafael se tensó. El tacto de su mano le quemó la piel. Se apartó bruscamente y se giró para enfrentarla. Su mirada era hielo puro. Desprecio absoluto. Por un instante, la máscara de Úrsula vaciló. «No te atrevas a compararte conmigo», siseó, su voz baja pero vibrante de rabia contenida. «Tú no compartes nada conmigo, y menos este dolor. Tu pena es una farsa. Una mentira tan grande como tú misma. ¿Cómo puedes decir eso?», gimió ella, llevándose la mano al pecho, teatral. «Yo lo amaba. Iba a ser mi esposo. Amaba su apellido, su fortuna, el poder que te habría dado», la cortó Rafael, implacable. «Pero a Julio no lo amabas. Tú nunca has amado a nadie más que a ti misma. Eres parte del problema, Úrsula. Siempre lo has sido. Fuiste tú quien lo envenenó contra mí, quien alimentó su resentimiento. Así que ahórrate las lágrimas de cocodrilo. A mí no me engañas. Aléjate de mí, y de mi familia». Rafael se marchó,
dejándola sola en la biblioteca. Úrsula temblaba. No de dolor, sino de una ira fría, calculada. El rechazo de Rafael, su capacidad para ver a través de ella, solo alimentaba su determinación. Si no podía tenerlo por las buenas, lo tendría por las malas. Su plan apenas comenzaba. Rafael salió al jardín. Buscaba aire. Las paredes de la casa grande parecían cerrarse sobre él. La culpa era un tormento constante. Se repetía que él no había empuñado el arma, que no había deseado la muerte de su hermano. Pero la sensación de responsabilidad lo ahogaba. Si tan solo hubiera hablado con Julio de otra manera, si hubiera buscado la paz, en lugar de la confrontación. Entonces, una pequeña figura se acercó. Era Pedrito, el hijo de uno de los capataces. Un niño de apenas 7 años, a quien Julio tenía un cariño especial. El niño miraba a Rafael con grandes ojos asustados. Retorcía el borde de su camisa entre los dedos. «Señorito Rafael», dijo, con vocecita tímida. Rafael intentó sonreír, pero solo salió una mueca de dolor. «¿Qué pasa, Pedrito? Deberías estar con tu madre». «Es que, quería decirle algo», insistió, dando un paso más cerca. «Es sobre el señorito Julio». El corazón de Rafael dio un vuelco. Se arrodilló para estar a la altura del niño. Toda su atención se centró en él. «¿Qué cosa, Pedrito? ¿Qué te dijo?» Los ojos del niño se llenaron de lágrimas. «El otro día, antes de que se fuera al cielo, estábamos jugando con los caballos. Y él estaba triste. Yo le pregunté por qué. Y me dijo que estaba enfadado con usted. Pero que en el fondo, lo quería mucho. Me dijo: Pedrito, si alguna vez me pasa algo, dile a mi hermano Rafael que nunca quise que las cosas terminaran así. Dile que me perdone». La confesión del niño golpeó a Rafael como un puñetazo en el estómago. Las palabras inocentes de Pedrito. El último mensaje de su hermano, transmitido por la pureza de un niño. Destrozaron la última defensa que le quedaba. El perdón que Julio le pedía era una daga clavándose aún más hondo en su alma. Si Julio, en su último instante de claridad, había sentido la necesidad de pedir perdón, ¿cuán grande era entonces la culpa de Rafael? Se derrumbó allí mismo, en el jardín, abrazando al pequeño Pedrito. Los sollozos que había contenido durante horas se liberaron en un torrente de angustia incontenible. La culpa no solo lo atormentaba. Ahora tenía la voz de su hermano pidiendo una paz que ya nunca podrían alcanzar. La hora del funeral llegó como sentencia. Una procesión silenciosa y sombría avanzó hacia la capilla de la finca. El aire olía a nardos y cera quemada. Adriana caminaba junto a Rafael. El peso de cientos de miradas caía sobre ellos. Susurros, acusaciones veladas. El juicio silencioso de todo un valle. En el primer banco, José Luis se erguía como figura imponente y rota. Victoria a su lado, un espectro de sí misma. La ceremonia comenzó. Las palabras del sacerdote flotaban en el aire, hablando de vida eterna, de descanso en paz. Palabras huecas ante la brutalidad de una vida joven arrebatada. Entonces, un leve crujido sonó en una puerta lateral. Todas las cabezas se giraron. La figura de Alejo se recortó contra la luz del exterior. Había logrado entrar. Su rostro estaba pálido. Sus ojos fijos en el féretro de su hermano. El murmullo se convirtió en jadeos colectivos. Luisa, desde el fondo, se llevó las manos a la boca, aterrorizada. La mirada de José Luis encontró la de su hijo. El dolor en el rostro del duque se transformó en furia glacial. Por un instante, el tiempo se detuvo. El aire en la capilla se volvió eléctrico, cargado de tensión insoportable. Parecía que el duque se levantaría y expulsaría a Alejo a gritos. Pero se contuvo. Con un esfuerzo sobrehumano, volvió su vista al frente. Su cuerpo rígido como mármol. Pero todos sintieron la onda de choque de su ira. La osadía de Alejo no sería perdonada. Había sellado su destino. El regreso a la casa grande tras el entierro fue aún más tenso. El ambiente, que debería ser de recogimiento y consuelo, estaba enrarecido, a punto de estallar. Adriana y Rafael se mantuvieron en un rincón, aislados por un círculo invisible de hostilidad. Entonces, José Luis actuó. Se colocó en el centro del gran salón. Pidió silencio con un simple gesto de la mano. Todas las conversaciones cesaron.
Todas las miradas se posaron en él. Su rostro era el de un hombre que había cruzado el umbral del dolor, para adentrarse en el territorio oscuro de la venganza. Les agradezco a todos su presencia en este día tan terrible para mi familia, comenzó, su voz resonando con autoridad gélida. Hemos despedido a mi hijo, a mi heredero, un joven lleno de vida, a quien le fue arrebatado el futuro. Hizo una pausa. Sus ojos recorrieron la multitud, hasta detenerse en Adriana y Rafael. Lo señaló con un dedo tembloroso de rabia. Pero no nos engañemos. Esto no fue una simple tragedia. Fue la consecuencia de la ambición, de la traición y de la deshonra. El silencio en el salón era absoluto. Nadie se atrevía a respirar. La muerte de mi hijo tiene responsables, continuó el duque, su voz subiendo, cada palabra un martillazo. Personas que sembraron la discordia en mi familia, que enfrentaron a hermano contra hermano, que llenaron el corazón de Julio de desesperación, hasta conducirlo a la muerte. Dio un paso hacia ellos. Su mirada encendida de un odio puro, devastador. El patriarca herido se había convertido en juez y verdugo. «¡Ustedes!», gritó, su voz quebrándose en dolor y furia. «Adriana y Rafael, ustedes son los responsables directos de la muerte de mi primogénito. Su amor prohibido, su ambición desmedida. Ustedes lo mataron». La acusación cayó sobre el salón como una losa de granito. Adriana sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Se aferró al brazo de Rafael para no caer. Rafael, pálido como la cera, sostuvo la mirada de su padre. No solo veía dolor, veía la promesa de una guerra sin cuartel. José Luis levantó la mano. Acalló los murmullos de asombro y escándalo. Sus ojos, fijos en la pareja, brillaban con luz febril y terrible. «Y les juro», concluyó, su voz convertida en un susurro letal que llegó a cada rincón. «Les juro por la memoria sagrada de mi hijo Julio, que pagarán por ello. Los destruiré. Haré que deseen no haber nacido. A partir de hoy, son mis enemigos. Y no descansaré hasta verlos hundidos en la miseria». La promesa resonó en el silencio sepulcral. Para Adriana y Rafael, el mundo acababa de cambiar para siempre. El luto por Julio no era el final de su sufrimiento. Era apenas el aterrador comienzo. La muerte de un hombre había teñido de luto la casa grande. Pero la promesa de venganza del duque acababa de desatar una tormenta. Una tormenta que amenazaba con ahogarlos a todos. En un valle de salvaje desolación. Nada, absolutamente nada, volvería a ser igual.